Desde esta celda húmeda en Reynosa, el silencio tiene otro peso. No es el silencio de la paz, sino el del miedo. A veces, cuando la noche cae y los gritos del penal se apagan, escucho mi propia respiración y me pregunto en qué momento todo se torció. Me llaman el Chino, y antes de convertirme en un fantasma de los periódicos, fui parte del cártel del Golfo. No un pez grande, pero tampoco un cualquiera. Fui testigo de lo que muchos niegan, que los presidentes sabían quién mandaba realmente. Tamaulipas, tierra de calor y polvo. Aquí la gente aprende pronto que la ley no viene del gobierno, sino de quien trae las armas. Desde niño lo entendí. En las calles de Matamoros, los federales pasaban con sus patrullas, pero todos sabíamos que el verdadero poder se movía en las camionetas negras, sin placas. Ellos eran la autoridad, y nosotros, simples espectadores de un teatro donde la justicia era solo una palabra vacía. Cuando uno crece rodeado de miedo, aprende a callar, y el silencio se vuelve parte del alma. Así se sobrevive aquí. Lo que nadie dice, pero todos saben, es que en México el poder tiene doble rostro. De día, discursos y promesas; de noche, maletines y órdenes susurradas. Yo lo vi, lo viví. Una vez escuché a don Fausto, uno de los jefes viejos, decir: aquí nadie se mueve sin permiso del de arriba, pero los de arriba también necesitan permiso de nosotros. Entonces comprendí que la línea entre el narco y el político era apenas una sombra. Afuera la gente se acostumbra. En los mercados se habla en voz baja, las madres esconden el miedo detrás de rezos y los niños aprenden que preguntar demasiado puede costar caro. Nadie confía en nadie, ni siquiera en la policía. Cuando una patrulla aparece, lo primero que piensas no es en protección, sino en peligro. Yo no siempre fui un asesino. Empecé como cualquier muchacho, soñando con tener una vida mejor. Pero aquí, las oportunidades se pagan caro, y la lealtad es moneda corriente. Cada decisión me fue marcando, hasta convertirme en lo que soy hoy. Un hombre que lo vio todo y que ahora carga con la culpa de haber callado tanto tiempo. Muchos creen que los cárteles son solo violencia y dinero, pero detrás hay política, hay estrategia. Los presidentes miraban hacia otro lado porque sabían que el orden que manteníamos, aunque sucio, era el único que funcionaba. Sin nosotros, el caos. Con nosotros, el control. Así se sostenía el país entre acuerdos secretos y cadáveres invisibles. Desde aquí, pienso en todo lo que he callado, en lo que podría cambiar si hablara. Pero la verdad, en México, tiene precio. Y no siempre se paga con dinero. Se paga con sangre. Si quieres entender cómo llegamos hasta aquí, qué se esconde detrás de los discursos y de las banderas, quédate conmigo. Te contaré cómo el poder cambió de manos y por qué todos fingieron no darse cuenta. Cuando pienso en mi infancia, no recuerdo juegos ni risas. Recuerdo el ruido seco de los disparos a lo lejos, las sirenas que nunca llegaban a tiempo y el olor a miedo que se colaba por las rendijas de las casas. Crecer en Matamoros era aprender a sobrevivir antes que aprender a soñar. En mi barrio, los niños no jugaban a ser doctores o futbolistas, jugaban a ser sicarios, a manejar camionetas y gritar órdenes como los hombres que mandaban en las esquinas. Mi madre trabajaba limpiando casas en el centro, y mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. Dicen que cruzó a Texas, pero nunca regresó. Con el tiempo dejé de esperar. Lo que sí regresaba, cada semana, era el sonido de las balas. A veces los tiroteos duraban minutos, otras horas. Los vecinos se encerraban, rezaban, y al día siguiente todo seguía igual. Las calles amanecían con el silencio espeso de los secretos compartidos. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre con unas bolsas, se acercó un hombre con sombrero y botas limpias. Me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Tú eres el hijo de Rosa?», preguntó. Asentí, sin entender. «Tu madre es trabajadora. Dile que mañana no venga al centro, habrá bronca». Después de eso, nunca más la volvimos a ver sonreír. Yo tampoco. A los 13, empecé a hacer mandados para un tal don Fausto. Era un hombre grande, de voz ronca y mirada tranquila, pero todos sabían que su palabra valía más que la de un alcalde.
Me pagaba por avisar cuándo llegaban patrullas o si había gente extraña merodeando. «Tú nomás mira y avisa, muchacho, no te metas en broncas», me decía. Así empezó mi escuela, no la de libros, sino la del plomo. En esas calles aprendí lo que era la lealtad y el miedo. Aprendí que la justicia no tiene uniforme y que los héroes no existen. A veces veía a los soldados patrullando, pero no hacían nada. Un día escuché a uno decirle a otro: «No te metas, que aquí manda don Fausto». Desde entonces, supe que el gobierno solo se asomaba para fingir control. Un amigo mío, Toño, quiso salirse. «Esto no es vida, compa», me dijo. A la semana lo encontraron tirado cerca del canal con un letrero que decía «por traidor». Aprendí la lección. En este mundo, quien duda, muere. Pero dentro de mí había algo que no se apagaba. Cada vez que veía a mi madre llorar por los desaparecidos del barrio, pensaba que tal vez algún día todo cambiaría, que alguien tendría que contar lo que pasaba, aunque nadie quisiera escuchar. Don Fausto me miró una noche mientras limpiaba su pistola y me dijo: «Chino, aquí el respeto no se gana con títulos ni con votos, se gana con miedo». Y tenía razón. El miedo era el verdadero maestro. Así empezó todo, y aunque entonces no lo sabía, ese aprendizaje me convertiría en algo que juré no ser: un hombre hecho de silencio y plomo. El primer encargo llegó una madrugada de agosto, cuando el aire ardía y las calles de Matamoros olían a diésel y sudor. Don Fausto me llamó con su voz seca: «Chino, ya estás listo para trabajar de verdad». No sabía si era una orden o una sentencia. Me entregó un celular y una motocicleta vieja. «Vas a cuidar los puntos y avisar si ves movimiento raro. No te hagas el valiente, nomás reporta». Así comenzó mi vida de halcón. Desde las azoteas observaba las calles como si fueran un tablero. Camionetas que iban y venían, hombres armados, radios chispeando órdenes. Aprendí a distinguir el sonido de un motor sospechoso, el ruido de los helicópteros del ejército, los códigos en clave que los jefes usaban para hablar de muerte sin decir la palabra. En esos días, el miedo se volvió rutina y la adrenalina costumbre. A veces, mientras vigilaba, miraba a los niños jugar con pelotas desinfladas. Pensaba en cómo el barrio seguía respirando entre balas. La gente hacía lo imposible por vivir. Las mujeres abrían sus tienditas, los viejos seguían regando las plantas y los curas rezaban por almas que nadie nombraba. Pero todos sabían que algo oscuro se movía detrás de cada esquina. Una tarde, un convoy de federales entró por la avenida principal. Nos avisaron por radio: «Vienen los azules, atentos». Yo marqué de inmediato. Minutos después, aparecieron las camionetas del cártel con los hombres de don Fausto al frente. Los federales no hicieron nada. Pasaron despacio, miraron y siguieron de largo. Ahí entendí que no había buenos ni malos, solo sobrevivientes con diferentes uniformes. Con el tiempo me gané la confianza de los mayores. Empecé a acompañarlos a las reuniones y a los traslados. Don Fausto solía decirme: «Tú observas bien, Chino. Eso vale más que disparar». Pero en este mundo, mirar demasiado también es peligroso. Una noche, mientras esperábamos en una bodega cerca del río, escuché una conversación entre dos jefes. Uno dijo: «El comandante nuevo quiere su parte o va a empezar a revisar los cargamentos». El otro respondió: «Dile que ya está arreglado arriba, que no se meta». Ese arriba me hizo ruido. ¿Quién era arriba? ¿Un político? ¿Un general? No lo pregunté. En este negocio, las preguntas matan más que las balas. Las primeras semanas me hicieron sentir importante. Tenía dinero, respeto, y la gente me temía. Pero por dentro, algo se movía, una incomodidad que no entendía. No dormía bien. Soñaba con mi madre, con la voz de Toño diciéndome que me saliera. A veces despertaba con el corazón acelerado y las manos temblando. Pero al amanecer, el deber me llamaba otra vez. Un día, mientras comíamos tacos en la esquina, uno de los muchachos me dijo riendo: «Chino, ahora sí ya eres parte de la familia». Esa palabra, familia, me pesó. Porque en realidad, lo que llamaban familia era una jaula dorada, y todos los que entrábamos sabíamos que la puerta solo se abría hacia la muerte. Ese fue mi aprendizaje real, que en el negocio del miedo nadie se gradúa vivo. Con el tiempo,
Comprendí que el poder no solo se medía con armas o dinero. Había otro tipo de poder, más silencioso, más peligroso. El que se movía en los despachos del gobierno, entre trajes finos y manos limpias. Don Fausto solía decir: «Sin política no hay negocio, chino. Los presidentes cambian, pero nosotros seguimos mandando». En ese entonces creí que era una frase para presumir. No tardé en descubrir que era la pura verdad. Los encuentros con los políticos eran siempre discretos. A veces en ranchos lejanos, otras en restaurantes cerrados antes de la medianoche. Llegaban en camionetas del ejército o en vehículos oficiales sin escolta visible. Yo me quedaba afuera, observando las luces, los murmullos, los cigarros encendidos que se movían entre sombras. Salían después de horas, con rostros serios y promesas en el aire. Pero al día siguiente, las patrullas desaparecían de las calles y los operativos quedaban suspendidos. Una noche, don Fausto me permitió acompañarlo. Fuimos a una hacienda cerca de Ciudad Victoria. Al llegar, reconocí al comandante de la policía estatal y también a un hombre que había visto en la televisión, un diputado federal. Hablaron de rutas, de elecciones, de favores. «Lo importante es que no haya ruido», decía el diputado. «El país necesita estabilidad». Don Fausto sonrió. «Nosotros damos estabilidad, señor. Nadie mueve nada sin nuestro permiso». El aire olía a whisky caro y a hipocresía. Entendí entonces que no había dos mundos, el del narco y el del gobierno. Era el mismo, solo con uniformes distintos. Lo que pasaba en las calles se decidía en esas reuniones. ¿Cuántos podían morir? ¿Quién ascendía? ¿Quién caía? Todo era parte del mismo juego. En Matamoros, la gente lo intuía. Cuando el cártel quería calma, la ciudad dormía. Cuando el gobierno cambiaba de manos, los tiroteos regresaban. El pueblo aprendió a leer los signos, como si fueran pronósticos del clima. «Si hay patrullas nuevas, vienen tiempos duros», decía mi madre. Y tenía razón. Una tarde, mientras esperábamos instrucciones, escuché a uno de los jefes hablar por teléfono. «Ya está pactado con Los Pinos, no se metan por ahora». Ese nombre, Los Pinos, me heló. Era la casa del presidente. Hasta ese momento no había querido creer que la corrupción llegaba tan alto. Pero ahí estaba, clara, como el sol en el desierto. A veces, en medio del bullicio, pensaba en las familias que seguían viviendo con miedo, en los niños que crecían sin padre porque alguien importante necesitaba mantener sus acuerdos. La gente seguía votando, creyendo en promesas, sin imaginar que las decisiones se tomaban con un apretón de manos entre narcos y políticos. Esa noche, don Fausto me miró y dijo: «Recuerda esto, chino. La verdadera fuerza no está en la calle, sino en los escritorios». Yo asentí, aunque por dentro sentí algo romperse. A partir de entonces, cada vez que veía un discurso presidencial por televisión, ya no escuchaba palabras. Escuchaba el eco de las risas en aquella hacienda, los brindis por la impunidad, los acuerdos que mantenían viva una mentira. El poder no se compartía, se negociaba. Y nosotros éramos parte del trato. En México, el silencio tiene un precio. A veces se paga con dinero, otras con la vida. En los años que siguieron entendí que callar era una forma de sobrevivir, pero también una forma de morir despacio. En Matamoros, los periódicos publicaban lo que se les permitía. Las notas eran cortas, vagas, llenas de fuentes anónimas. Nadie se atrevía a escribir la verdad. Los reporteros sabían que una palabra mal puesta podía costarles todo. Recuerdo bien a uno de ellos, un hombre flaco, de bigote ralo, que siempre andaba con una libreta vieja. Se llamaba Ernesto. Un día, mientras tomábamos café en un puesto, me dijo en voz baja: «Tú sabes cosas, chino. Si algún día decides hablar, yo te escucho». Le respondí sin mirarlo: «Si hablo, me matan». Sonrió triste. «A mí también». 2 semanas después, lo encontraron en un canal. Sin libreta, sin lengua. La noticia duró un solo día. Al siguiente, ya nadie hablaba de él. Era como si nunca hubiera existido. Esa fue la primera vez que sentí asco por lo que hacíamos, no solo por la sangre, sino por el silencio que la cubría. Don Fausto, por su parte, entendía bien el juego,
Pagaba a jefes de policía, a alcaldes, a periodistas. Todos recibían su parte. Así se mantiene la calma, decía. La prensa miente, la gente olvida y el negocio sigue. Nadie lo contradijo. En ese mundo, la verdad era un lujo que nadie podía permitirse. Fue entonces cuando conocí a Lucía, joven, valiente, con una mirada que no sabía bajar. Trabajaba en un portal independiente de noticias. Llegó a Matamoros para investigar lo que los grandes medios callaban. La primera vez que la vi, estaba entrevistando a una mujer que buscaba a su hijo desaparecido. Me llamó la atención su voz, firme y sin miedo. ¿Y usted quién es?, me preguntó cuando notó que la observaba. Nadie, respondí. Y era cierto. En ese momento, yo ya me sentía nadie. Lucía empezó a publicar historias pequeñas, desapariciones, abusos, corrupción. Nada nuevo, pero lo contaba con nombres, con fechas, con lugares. Eso molestó a muchos. Don Fausto la mencionó una noche mientras fumaba. Esa muchacha está preguntando de más, que alguien la ubique. Sentí un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero no quería que le pasara nada. La ciudad vivía con miedo. En las cantinas se hablaba en susurros, los noticieros evitaban decir cártel, y las familias cerraban sus puertas antes del anochecer. Los periodistas recibían sobres con dinero o con balas. Algunos aceptaban el primero, los que no, desaparecían. Una tarde escuché a Lucía en la radio diciendo: «El silencio mata tanto como las balas». Me estremecí. Era una frase sencilla, pero contenía todo lo que yo había visto. Su voz sonaba frágil, pero decidida. En el fondo, sabía que alguien la estaba escuchando, y ese alguien era peligroso. Esa noche, mientras vigilaba uno de los puntos, el viento soplaba caliente y el cielo estaba enrojecido. Pensé en Ernesto, en Lucía, en todos los que callaban por miedo, y entendí que el silencio no era paz, era complicidad. Cuando uno entra al negocio, piensa que todo se decide a punta de bala, pero el verdadero poder no se gana disparando. Se firma en silencio, entre copas de vino y apretones de mano. Los pactos no se anuncian, se susurran. Y en México, esos susurros mueven más que cualquier ejército. Don Fausto me llevó por primera vez a la capital. Dijo que había que amarrar cosas importantes. Salimos en la madrugada, escoltados por 2 camionetas con hombres armados. En el camino, me explicó, allá arriba, chino, nadie se ensucia las manos, pero todos las tienen manchadas. Llegamos a una casa en las afueras de Ciudad de México, una de esas mansiones que parecen templos del dinero. Había guardias vestidos de negro, políticos con sonrisas de plástico, y mujeres que fingían no escuchar. Dentro, el aire olía a perfume caro y promesas podridas. En una mesa larga se reunieron hombres que yo solo conocía por televisión, gobernadores, empresarios, un senador, y al fondo, un asesor del presidente. Don Fausto me pidió quedarme cerca, atento. Mientras hablaban, comprendí que no estaban discutiendo sobre drogas ni violencia, sino sobre campañas, contratos y votos. «Ustedes garantizan la paz en el norte. Nosotros garantizamos el paso libre», dijo el senador. Don Fausto asintió. «La paz tiene su precio, señor». Todos rieron, como si hablaran de negocios legítimos. El asesor del presidente levantó la copa. Mientras no haya escándalos, el presidente seguirá mirando hacia otro lado. Yo escuchaba, mudo, con el estómago revuelto. Ahí estaba la verdad. El crimen y el gobierno eran una misma maquinaria. Esa noche entendí que la política era otra forma de crimen, más elegante, más limpia a los ojos del mundo, pero igual de sucia por dentro. Don Fausto salió satisfecho. «Todo arreglado, chino. Ya podemos movernos tranquilos». Pero a mí no me tranquilizaba nada. De regreso a Tamaulipas, el ambiente se sentía distinto. Los retenes del ejército desaparecieron, las patrullas federales patrullaban menos. Todo fluía, las órdenes bajaban con más confianza y el dinero corría sin interrupciones. Pero esa calma era una ilusión sostenida con mentiras. Una tarde, mientras comíamos en una fonda, uno de los jefes bromeó:
Nosotros somos los que mantenemos al país en pie, ¿no? Don Fausto respondió serio. No, muchacho, nosotros lo sostenemos, pero también lo podríamos tumbar. Por eso nos temen. Yo miraba mi plato sin apetito. No sabía si sentir orgullo o vergüenza. Por dentro, algo empezaba a romperse. Había pasado años justificando lo que hacíamos como negocios, pero ahora entendía que éramos parte del mismo sistema que hundía a los que no tenían nada. Esa noche, en el hotel, no pude dormir. Pensé en Lucía, en su voz diciendo que el silencio mata. Pensé en mi madre, que creía que yo trabajaba en seguridad privada. Pensé en mí, en lo que me había convertido. Desde ese día, algo cambió. Ya no veía solo órdenes y dinero. Empecé a ver mentiras, sangre y poder disfrazado de estabilidad. Los pactos mantenían al país de pie, pero el suelo estaba hecho de huesos. Lucía no se calló. Mientras todos aprendían a mirar hacia otro lado, ella seguía escribiendo. Sus notas empezaron a circular por redes y periódicos digitales. No eran rumores, eran datos, nombres, documentos. El cártel del Golfo tiene nexos con funcionarios federales, decía uno de sus titulares. Nadie más se atrevía a publicar algo así. El impacto fue inmediato. En las calles de Reynosa y Matamoros, la gente comenzó a murmurar. Algunos decían que era una loca buscando fama, otros la llamaban valiente. Yo la observaba desde lejos, sabiendo que cada palabra suya era una provocación al poder. En los cafés se hablaba de ella con miedo, como si nombrarla atrajera desgracia. Una noche me encontré con ella frente a la iglesia vieja. Me reconoció al instante. «Tú trabajas para ellos, ¿verdad?», me dijo sin rodeos. «No sé de qué hablas». «Sí sabes, todos saben». Su voz no temblaba. Me sorprendió su calma, su forma de mirarme como si intentara atravesarme con los ojos. «¿Por qué haces esto?», le pregunté. «Porque alguien tiene que contar lo que pasa», respondió. «Si seguimos callando, el miedo gana». No supe qué decir. En su mirada vi algo que no había visto en años: esperanza. Esa palabra tan pequeña me dolió. Me dolió porque yo hacía tiempo que había dejado de creer en ella. Al día siguiente, su artículo fue tendencia nacional. Revelaba que un grupo político había recibido dinero del cártel para financiar una campaña estatal. Citaba fuentes, incluía pruebas. Los noticieros tradicionales lo ignoraron, pero las redes se encendieron. En cuestión de horas, la historia llegó a la capital. En la base del cártel, el ambiente se volvió tenso. Don Fausto golpeó la mesa con el puño. «¿Quién carajos le pasó esa información?», rugió. Nadie habló. Yo sentí su mirada sobre mí, pero no dije nada. «Localícenla». Antes de que diga más, esa orden cayó sobre el cuarto como un disparo. Todos entendimos lo que significaba. Nadie preguntó qué hacer después. En este negocio, las órdenes no se discuten. Esa noche no pude dormir. Tenía el celular en la mano, el número de Lucía en pantalla. No marqué. No sabía si quería advertirle o si ya era demasiado tarde. Afuera, los perros ladraban y el viento movía el polvo. Todo el país parecía sostener la respiración. Al día siguiente, vi en las noticias que Lucía había salido de la ciudad. Por seguridad, decían. Pero yo sabía que eso no bastaría. Quien incomoda al poder nunca está a salvo. En los barrios, la gente comentaba sus artículos como si fueran leyendas. La periodista que se atrevió a decir la verdad. En los ojos del pueblo había mezcla de admiración y miedo. Algunos decían que gracias a ella la gente empezaba a despertar. Otros temían que su voz desatara algo peor. Yo sabía que el tiempo se acababa, que el silencio no iba a protegerla, y sin embargo dentro de mí algo cambió. Por primera vez en años, empecé a dudar de a quién servía realmente. La orden era clara: encontrar a Lucía y callarla. Así hablaban los jefes, sin rodeos, sin humanidad. Don Fausto reunió a los hombres en la bodega del kilómetro 26. Su voz, grave y cansada, no dejaba espacio para dudas. «Esa mujer está cruzando la línea. No podemos permitirlo». Miró alrededor. «Chino, tú vas con ellos». Sentí un peso en el pecho. No respondí.
Solo asentí. En este mundo, dudar equivale a afirmar tu sentencia. Pero mientras subíamos a la camioneta, algo en mí se quebró. El motor rugía, el viento golpeaba las ventanas y yo pensaba en su mirada firme, en su voz diciendo que el silencio también mata. La encontramos 2 días después, en una casa modesta cerca de la frontera. Ella estaba sola, escribiendo frente a una computadora vieja. Cuando me vio, entendió todo. No gritó. Solo dijo, con una calma que me dolió: «Sabía que vendrías. No tienes que seguir con esto», le dije, evitando su mirada. «Ya no puedo detenerme. Si me callo, todo esto se repite. No entiendes, Lucía. Ellos no van a parar. ¿Y tú? ¿Vas a ayudarlos a matarme?». Sus palabras me atravesaron como un disparo. No tenía respuesta. Detrás de mí los otros esperaban la señal. La pistola pesaba más que nunca. Miré sus ojos y supe que no podía hacerlo. «Vete», le dije al fin, en un susurro. «¿Qué?». «Corre. Ahora». Ella no preguntó. Tomó su bolsa y desapareció por la puerta trasera. 1 minuto después los demás entraron. «¿Dónde está?», gritó uno. «No estaba aquí», mentí. La furia de los hombres fue inmediata. Revisaron la casa, voltearon muebles, destrozaron todo, pero Lucía ya se había ido. Cuando regresamos con las manos vacías, don Fausto me miró largo rato. «¿Seguro que no sabes nada, Chino?», preguntó. «No, patrón, se nos escapó». No me creyó. Lo vi en sus ojos. Ese mismo día, el rumor se esparció. El Chino había fallado, y en este negocio fallar es traicionar. Esa noche, la ciudad ardió. Hubo enfrentamientos, retenes, casas quemadas. Los radios no paraban de transmitir nombres y coordenadas. Yo solo pensaba en huir. Me escondí en la casa de un viejo amigo, un mecánico que me debía favores. «¿Qué hiciste, compa?», me preguntó asustado. «Lo correcto, creo», respondí. «Pero ya no hay vuelta atrás. El miedo tiene un olor, y esa noche lo sentí pegado a la piel». Afuera los disparos sonaban como si el infierno se hubiera mudado a Tamaulipas. Sabía que tarde o temprano me encontrarían. Antes de dormir, encendí la radio. Una voz femenina leía un comunicado breve. «La periodista Lucía Herrera ha desaparecido. Su familia exige respuestas». Cerré los ojos. No sabía si estaba viva o muerta. Solo sabía que, por primera vez, había elegido no obedecer. En este mundo, la traición no se perdona, pero a veces traicionar al miedo es la única forma de seguir siendo humano. Cuando todo se vino abajo, no hubo tiempo para pensar. Me habían marcado como traidor, y en Tamaulipas eso equivale a estar muerto. Salí de Reynosa al amanecer, con una mochila, una pistola y un miedo que no me cabía en el cuerpo. Cada kilómetro era una sentencia aplazada. Sabía que los míos me buscaban y los federales también. Nadie protege a un desertor. El camino hacia Monterrey era largo y polvoriento. El sol caía como plomo sobre el asfalto. En las gasolineras, los hombres miraban con desconfianza, como si pudieran oler la culpa. Dormía poco, comía menos. En cada parada me sentía observado. Los halcones estaban en todas partes, en los oxxos, en los talleres, en los cruces. Un movimiento equivocado y me entregarían por unas cuantas monedas. Llegué a Monterrey con el corazón hecho trizas. La ciudad era otra cosa. Edificios altos, calles limpias, gente apurada que fingía no ver lo que pasaba. Pero bajo esa apariencia moderna, el miedo seguía respirando. Los periódicos hablaban de ajustes de cuentas, de violencia aislada. Nadie decía guerra, nadie decía corrupción. El silencio seguía mandando, solo que aquí vestía traje y corbata. Encontré refugio en la casa de un primo lejano, un hombre que trabajaba en un taller mecánico. Me recibió con recelo. «Te estás metiendo en problemas, primo», dijo mientras me servía café. «Ya estoy metido», le respondí. Guardó silencio. Me dejó quedarme unos días, con la condición de no hablar del pasado. Pero el pasado no se queda quieto. En las noticias hablaban de enfrentamientos en la frontera. «Disputa interna en el cártel del Golfo», decían los titulares. Yo sabía lo que significaba.
Estaban limpiando la casa, eliminando a todos los que tuvieran dudas. Escuchar mi apodo en los rumores era cuestión de tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el centro, vi un grupo de jóvenes manifestándose frente al Palacio de Gobierno. Llevaban pancartas con nombres de desaparecidos y gritaban «Justicia» al viento. Nadie los escuchaba. Los policías los miraban con indiferencia, como si fueran parte del paisaje. Me quedé observándolos, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Esas voces eran lo que Lucía había querido despertar. Y ahora estaban ahí, solas, resistiendo. El país ardía, aunque muchos no quisieran verlo. La corrupción había dejado de ser rumor para convertirse en costumbre. Los poderosos seguían brindando, mientras el pueblo seguía enterrando a sus hijos. Una noche, mientras cenábamos, mi primo encendió la televisión. En el noticiero hablaban de filtraciones, de documentos que comprometían a políticos del norte. En ese instante, escuché un nombre que me heló la sangre. Don Fausto. Decían que lo investigaban por lavado de dinero y vínculos con funcionarios federales. Sonreí sin querer. El monstruo empezaba a caer. ¿Vas a quedarte aquí?, me preguntó mi primo. No, no puedo. ¿A dónde vas? Al norte, a donde ya no puedan encontrarme. Esa noche crucé la ciudad y tomé rumbo a la frontera. El aire olía a gasolina y miedo. Sabía que dejar México no borraría mis pecados, pero tal vez me daría tiempo para entenderlos. Con cada kilómetro que avanzaba sentía el peso del pasado detrás. No sabía si huía de ellos o de mí mismo. Cuando llegué a la frontera, pensé que lo peor había quedado atrás. Pero el pasado no se queda quieto, y el poder tampoco. Mientras buscaba cruzar hacia el otro lado, el país empezó a arder con una noticia que cambiaría todo. Las pantallas en los bares, en los teléfonos y en las calles mostraban el mismo titular. Filtran documentos que vinculan a expresidentes con el cártel del Golfo. Leí esas palabras una y otra vez, sin creerlo. Era lo que todos sabíamos, pero nadie se atrevía a decir. Los archivos eran claros. Transferencias, reuniones, nombres, fechas. Un mapa completo de la corrupción que nos había gobernado durante décadas. Las pruebas eran imposibles de negar. La primera reacción del gobierno fue el silencio. Ningún funcionario apareció ante las cámaras. Los noticieros hablaban con cuidado, evitando mencionar al cártel directamente. Pero en las redes sociales la gente explotó. Miles de mensajes, videos, protestas improvisadas. El país estaba despierto y furioso. Una noche, mientras comía en una fonda cerca de Nuevo Laredo, escuché a un grupo de camioneros discutir la noticia. Siempre lo supimos, decía uno golpeando la mesa. Ellos mandaban, no los presidentes. Y ahora que se sabe, ¿crees que algo va a cambiar?, respondió otro. El miedo no se borra con papeles. Tenían razón. La verdad no siempre libera. A veces solo deja heridas abiertas. Las filtraciones seguían creciendo. Salieron audios, correos, grabaciones de reuniones en Los Pinos. En una de ellas, un presidente decía: «Lo importante es mantener la estabilidad. Si los del norte controlan su zona, nosotros controlamos el país». Esa frase se repitió en todos los medios. Era la confirmación de lo que muchos habían muerto por intentar demostrar. El impacto fue brutal. En las calles de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, la gente comenzó a marchar. Exigían renuncias, justicia, verdad. Los jóvenes llevaban pancartas con frases que dolían. Nos mataron la esperanza, pero no el valor. Los que siempre callaron, ahora hablaban. Los que se escondían, salían a la luz. México, por primera vez en mucho tiempo, parecía despertar del miedo. Pero yo sabía que ese despertar tendría un precio. En Tamaulipas, los enfrentamientos aumentaron. Las autoridades fingían control, pero la realidad era otra. Los pactos se estaban rompiendo. Cuando el poder se siente acorralado, muerde. Y los que estábamos en medio éramos carne de cañón. Vi a un periodista en la televisión decir: «Esto no es solo corrupción, es una traición al país». Sus palabras me estremecieron. Pensé en Lucía, en su valor, en cómo su voz había sido una chispa en la oscuridad.
Tal vez ella había tenido algo que ver con esas filtraciones. No lo sabía, pero quería creer que sí. Esa noche, en el cuarto de un hotel barato, miré mi reflejo en el espejo. Tenía ojeras, cicatrices y una mirada que ya no reconocía. Pero dentro de mí, algo se encendía de nuevo. Tal vez ya no era tiempo de huir. Tal vez era hora de hablar. El país ya no dormía. Las filtraciones habían abierto una herida que no se podía cerrar. En cada esquina, en cada conversación, la palabra corrupción se pronunciaba con rabia y cansancio. Los noticieros no podían ignorarlo más. Los presidentes, los generales, los empresarios, todos estaban implicados. México, por fin, miraba su reflejo, y lo que veía era monstruoso. En Monterrey las calles se llenaron de marchas. Jóvenes, obreros, madres con fotografías de sus hijos desaparecidos, todos gritaban al unísono: «Queremos justicia, ningún pacto más con el narco». Las pancartas manchadas de lluvia y sudor se agitaban bajo un cielo gris. Yo caminaba entre ellos con una gorra y la cabeza baja, mezclado en la multitud. Nadie me conocía, pero sentía que, por primera vez, pertenecía a algo más que al miedo. Un hombre con voz ronca gritó: «Nos robaron la paz, pero no el valor». La gente aplaudió. Esa frase se clavó en mi mente. Era lo que yo había perdido hacía años: el valor. Los medios internacionales empezaron a cubrir las protestas. Las imágenes de México en llamas, no por las balas, sino por la indignación, dieron la vuelta al mundo. Frente al Palacio Nacional, miles de velas encendidas formaban una frase: «El silencio también mata». Recordé a Lucía. No sabía si estaba viva, pero su mensaje seguía respirando en las calles. Era como si su voz se hubiera multiplicado en miles de gargantas. El gobierno respondió con discursos vacíos. Prometieron investigar, prometieron transparencia, prometieron todo lo que nunca cumplirían. Pero esta vez la gente no se tragó las palabras. Las redes se llenaron de videos donde ciudadanos confrontaban a políticos en restaurantes, en aeropuertos, en las calles. Nadie confiaba en nadie. En Reynosa y Matamoros, la situación era distinta. Las protestas eran reprimidas antes de comenzar. Los cárteles también temían el desorden. El caos no conviene a los negocios, pero el miedo empezaba a resquebrajarse. Los jóvenes pintaban murales con los rostros de los desaparecidos y frases de esperanza. Aunque el peligro seguía presente, el silencio ya no dominaba. Una noche, mientras veía las noticias en un pequeño hotel de paso, escuché un nombre que me hizo estremecer. Lucía Herrera ha reaparecido con nuevas pruebas que vinculan a altos funcionarios del sexenio anterior. Sentí un golpe en el pecho. No estaba muerta. Su voz, una vez más, desafiaba al poder. En la entrevista, su rostro mostraba cansancio, pero también determinación. «No me interesa la venganza», decía. «Me interesa que el país recuerde, que no olvidemos quiénes lo hundieron». Su voz era firme, y en cada palabra se sentía la fuerza de todos los que habían caído. Esa noche decidí que ya no podía quedarme al margen. El país estaba despierto, y yo también. No era suficiente huir ni callar. Tenía una historia que contar, y tal vez, aunque doliera, era hora de hacerlo. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como brasas vivas. México respiraba distinto. Algo estaba cambiando. Y aunque el peligro seguía allí por primera vez en mucho tiempo, el miedo ya no tenía la última palabra. Había pasado demasiado tiempo huyendo. Ya no quedaban escondites, ni amigos, ni excusas. El país ardía, y mi silencio era parte del incendio. Esa noche, después de ver la entrevista de Lucía, tomé una decisión. Si ella podía enfrentarse al poder sin armas, yo también podía hacerlo. No para limpiar mi nombre. Ese ya estaba manchado para siempre, sino para contar lo que sabía. Fui a la Fiscalía Federal en Monterrey. Caminé con las manos sudando, con el corazón golpeando fuerte. El guardia me miró con desconfianza. «¿A quién busca?» «Vengo a entregar una declaración», respondí. «Fui parte del cártel del Golfo. Sé cosas sobre los pactos con el gobierno». El silencio que siguió fue largo, pesado. Me hicieron pasar por un pasillo estrecho hasta una sala sin ventanas. Un fiscal joven con la corbata mal puesta me observó en silencio. «Su nombre».
Me llaman el Chino. Levantó la mirada, sorprendido. ¿El Chino de Reynosa? Sí. Y quiero hablar. Pero necesito protección. Durante horas conté lo que había visto. Reuniones con funcionarios, pagos, rutas, nombres, fechas. Todo lo que durante años había guardado como un secreto mortal. El fiscal anotaba sin interrumpir, solo hacía preguntas precisas. Cuando terminé, tenía la voz quebrada. ¿Y por qué ahora? Preguntó. Porque ya mataron a demasiados. Y porque si callo más, termino igual que ellos. Me dejaron en una celda de seguridad. No era un prisionero, pero tampoco un hombre libre. Afuera, los noticieros ya hablaban del ex sicario que confirmaba los vínculos entre el cártel del Golfo y varios presidentes. Mi nombre, mi historia, mi voz, estaban en todas partes. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibí amenazas, ofrecimientos, advertencias. Algunos querían silenciarme, otros querían usarme. El fiscal me visitaba cada noche. Hay gente poderosa que no quiere que esto salga, me dijo una vez, pero ya no pueden detenerlo todo. Entonces no se detenga usted, respondí. Mientras tanto, el país seguía sacudido. Manifestaciones, renuncias, filtraciones nuevas. Parecía que la verdad había escapado del encierro y nadie podía volver a meterla. Una tarde recibí una carta. Era de Lucía. No decía dónde estaba, solo unas líneas escritas con tinta firme. Hiciste lo correcto, no te calles. Lo que contemos ahora puede salvar a los que vienen después. La leí una y otra vez, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Ella seguía viva, y su voz me empujaba a seguir. Esa noche me llamaron para declarar frente a la prensa. Me temblaban las manos, pero hablé. Conté los nombres, las fechas, los acuerdos. No omití nada. Sabía que ese momento me marcaría para siempre. Al final, miré directo a las cámaras y dije, los presidentes sabían, todos lo sabían, pero también nosotros lo permitimos con nuestro silencio. México merece saber quién manda realmente. Por primera vez en años, sentí algo parecido a paz. Tal vez no viviría mucho más, pero la verdad al fin tenía voz. Después de mi testimonio, el país se partió en dos. Unos me llamaban héroe, otros traidor. Las calles se llenaron de voces, de pancartas, de fuego. Las protestas se multiplicaron en todo México. Los ciudadanos exigían la caída de los políticos implicados, mientras el gobierno intentaba mantener el control a golpes y mentiras. El aire olía a gas lacrimógeno y rabia. Las noticias hablaban de un país al borde del colapso. En Reynosa, los enfrentamientos entre fuerzas federales y el cártel del Golfo se volvieron diarios. En Ciudad de México, las marchas eran reprimidas con violencia. Desde mi celda, escuchaba los gritos de la multitud que pedía justicia, y una parte de mí quería creer que esta vez no se callarían, pero otra sabía que el poder no cae sin arrastrar vidas consigo. El fiscal me visitaba cada mañana. Tu testimonio ha cambiado todo, Chino, me decía con un tono entre orgullo y cansancio. Han detenido a varios exfuncionarios. ¿Y los verdaderos?, pregunté. Los que ordenaron, los que cobraron, los que mandaron de verdad. El fiscal guardaba silencio. Sabía que esos seguirían libres. Los medios filtraban fragmentos de mis declaraciones. El ex-sicario que desenmascaró al poder. Cada titular me pesaba. Yo no era un héroe, solo un hombre que había visto demasiado y que ya no podía callar. Afuera, la violencia crecía, como si la verdad hubiera desatado algo que nadie podía detener. Una tarde, la televisión transmitió imágenes de Matamoros en llamas. Autos ardiendo, gente corriendo, familias huyendo de los tiroteos. Don Fausto había desaparecido, pero su sombra seguía gobernando. Los remanentes del cártel luchaban entre sí, acusándose de traición. Era el caos que siempre nos prometieron evitar con los pactos. Sin esos acuerdos, el país se estaba desmoronando. Los políticos, acorralados, buscaron desviar la atención. Dijeron que las filtraciones eran falsas, que yo mentía, que era parte de una campaña extranjera para desestabilizar la nación, pero la gente ya no creía. El miedo se había transformado en furia. Un guardia me pasó un periódico doblado.
En la portada, una fotografía de Lucía encabezando una marcha con cientos de personas. El titular decía, «La verdad no muere». Sentí una punzada en el pecho. Ella seguía luchando. Yo, en cambio, estaba encerrado entre cuatro paredes. «¿Crees que valió la pena?», me preguntó el guardia al verme sonreír. «Todavía no lo sé», le respondí. «Pero al menos ahora saben quién manda realmente». Los días se hicieron largos. Afuera, México ardía entre la esperanza y el miedo. Algunos lo llamaban el inicio de una revolución, otros el principio del fin. Yo solo sabía que la verdad, una vez liberada, no podía volver a esconderse. Por las noches escuchaba las sirenas, las explosiones a lo lejos, y pensaba en lo que vendría. El país estaba despierto, sí, pero también herido. Y las heridas abiertas en México tardan en cerrar. Aún así, dentro del caos, algo había cambiado. La gente ya no bajaba la cabeza. El fuego que consumía las calles era también el fuego de la conciencia. México ardía, pero por primera vez ardía vivo. Me trasladaron a Reynosa meses después de mi declaración. Decían que sería por seguridad, pero yo sabía que era una trampa disfrazada de protocolo. Volver a Tamaulipas era volver al origen de todo. El miedo, la sangre, los silencios. Desde la ventana del vehículo blindado vi pasar las calles polvorientas, los mismos puestos de tacos, los murales descoloridos que alguna vez ocultaron mensajes del cártel. Nada parecía haber cambiado, pero todo estaba distinto. La cárcel de Reynosa estaba rodeada por un muro alto y gris. El calor pegaba con fuerza y el aire olía a herrumbre y polvo. Los guardias me miraban con una mezcla de respeto y desprecio. Sabían quién era, sabían lo que había hecho, y también sabían que ahora era un hombre marcado. Por las noches, el penal se llenaba de murmullos. Los internos hablaban de las protestas afuera, de los políticos que caían uno tras otro, de los nuevos jefes que intentaban tomar el control. México seguía ardiendo, pero ese fuego ya no se apagaba con miedo. Había algo nuevo en el aire: dignidad. Una tarde recibí una carta. El sobre era simple, sin remitente. Dentro, una hoja con una sola frase: «El silencio también mata». Reconocí la caligrafía de Lucía al instante. No decía dónde estaba, ni si seguía libre, pero esas 3 palabras bastaron para devolverme el aire. Sentí un nudo en la garganta. Tal vez ella también sabía que esta historia ya no tenía vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el zumbido de los insectos, el murmullo de los presos, el eco lejano de disparos en la ciudad. Pensé en mi infancia, en mi madre, en Toño, en don Fausto. Pensé en todo lo que había perdido por seguir un camino que solo llevaba a la muerte. Al amanecer, el guardia me avisó que tenía visita. Era un sacerdote viejo, de mirada serena. «¿Viene a confesarme, padre?», le pregunté con una sonrisa amarga. «No, solo vengo a escucharlo», respondió. Le conté mi historia, sin ocultar nada. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. «A veces, Dios no busca santos, Chino. Busca testigos». No supe qué responder. Esa frase se me quedó grabada. Al caer la noche, subí al techo del módulo. Desde allí podía ver las luces de la ciudad. Reynosa seguía viva, pese a todo. Escuché música a lo lejos, risas, motores. La vida resistía entre las ruinas. Por primera vez en años, sentí algo parecido a paz. Me quedé observando el horizonte hasta que el cielo empezó a oscurecer del todo. Pensé en cómo una vida entera podía reducirse a decisiones: callar o hablar, obedecer o resistir. Yo había elegido tarde, pero había elegido. El viento del norte soplaba con fuerza, trayendo olor a lluvia. Cerré los ojos. En mi mente escuché la voz de Lucía, clara y firme: «No te calles, aunque tiemble la voz». Esa fue mi última noche en Reynosa. No sabía lo que vendría después, pero ya no importaba. Por fin el miedo no mandaba. Hoy hablo desde una celda que ya no me pertenece. Soy un nombre en los archivos, un testigo olvidado que contó la historia que muchos prefirieron negar. Han pasado años desde que pronuncié esas palabras frente a las cámaras, pero aún resuenan en mi cabeza. Los presidentes sabían. Porque sí,
Sabían, todos lo sabían, y ese fue el mayor crimen. No la sangre derramada, sino el silencio cómplice que la permitió. El país cambió, o al menos eso dicen. Algunos de los políticos que mencioné cayeron, otros huyeron, unos pocos fueron juzgados, y ninguno pasó más de unos años entre rejas. Las instituciones prometieron reformas, comisiones de la verdad, transparencia. Pero México sigue viviendo entre sombras, tratando de olvidar lo que ya no puede ocultar. Desde aquí, observo los periódicos que los guardias dejan en el pasillo. Hablan de nuevas elecciones, de promesas, de esperanza, pero también de violencia, de corrupción, de los mismos errores disfrazados con otros nombres. Pienso que el poder en este país no muere, solo cambia de rostro. A veces vienen periodistas a visitarme, jóvenes con grabadoras nuevas y la mirada encendida. ¿Se arrepiente de haber hablado?, me preguntan. No, respondo siempre. Me arrepiento de haber callado tanto. Ellos asienten, anotan, y se van con una mezcla de respeto y tristeza. Sé que afuera el miedo sigue, pero también sé que ya no es el mismo. La gente aprendió a mirar de frente, aunque duela. Una mañana, el fiscal que me tomó declaración vino a verme. Ya tenía canas, los ojos cansados. Tu testimonio cambió más de lo que imaginas, me dijo. ¿Cambió el país? No del todo, pero cambió la conciencia de muchos. Y eso, Chino, ya es algo. Cuando se fue, me quedé pensando en eso. Tal vez la verdad no derriba gobiernos, pero puede hacer temblar sus cimientos. De vez en cuando recibo cartas, algunas de familias que perdieron a alguien en la guerra del narco, otras de jóvenes que dicen querer contar sus propias historias. Entre todas, hay una que guardo aparte. Vino sin remitente, escrita con la misma letra firme que no se olvida. No fue en vano. Lucía. Supe que seguía viva, y con eso bastó. Por las noches, cierro los ojos y escucho el eco del país que aún respira entre el miedo y la esperanza. Escucho las voces que ya no callan, las marchas que no se detienen, los nombres que vuelven a pronunciarse. México sigue herido, pero vivo. Y tal vez eso sea lo más cercano a la justicia. Si estás escuchando esto, recuerda, el poder nunca se cede, se enfrenta. Las mentiras pueden durar décadas, pero la verdad, por más débil que parezca, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Yo no soy un héroe, soy parte del error y del dolor de este país, pero también soy prueba de que incluso los que caminaron entre sombras pueden elegir la verdad. Y si esta historia te hizo pensar, suscríbete, comparte y no olvides. El silencio protege al poder, pero la voz del pueblo lo puede derribar.